Un millonario embarazó a una mendiga, y lo que descubrió después fue impactante. En una mañana nublada en Nueva York, las calles vibraban con el bullicio característico de la ciudad que nunca duerme. Las luces de neón parpadeaban y las personas se apresuraban, cada una atrapada en su propio mundo, como si fueran marionetas en un vasto teatro. Eisen, un empresario de éxito, se encontraba en el centro de este frenesí, pero a pesar de estar rodeado de gente, se sentía completamente solo. Su vida, llena de lujos y excesos, había llegado a un punto en el que la satisfacción era un concepto extraño para él. Las fiestas extravagantes y las reuniones de alto perfil ya no ofrecían la emoción que habían prometido, eran meras sombras de lo que solían ser, reflejos vacíos que no lograban llenar el vacío en su interior. Decidió, casi instintivamente, abandonar su oficina en el rascacielos donde trabajaba, buscando un respiro en el aire fresco de la ciudad. Caminó por las aceras abarrotadas, observando a las personas que lo rodeaban. Distraído por sus propios pensamientos, Eisen no se dio cuenta de que se había desviado de su ruta habitual. Fue entonces que, al girar una esquina, se topó con una escena que lo detuvo en seco. En el suelo, apoyada contra la pared de un edificio desgastado por el tiempo, se encontraba una joven. Su cabello, enredado y sucio, caía sobre su rostro, ocultando parcialmente una mirada que, a pesar de la dureza de su vida en la calle, poseía una tristeza y una fortaleza que lo impactaron. Sofía, la joven mendiga, había aprendido a sobrevivir en un mundo que la ignoraba. Sus días transcurrían entre la búsqueda de comida y un refugio temporal en las esquinas de la ciudad. La indiferencia de los transeúntes había forjado una coraza alrededor de su corazón, permitiéndole soportar el desprecio y la soledad. Sin embargo, cuando vio a Eisen acercarse, algo en su porte y su mirada la hizo sentir un atisbo de esperanza. Era extraño, pero había un aire de vulnerabilidad en el que resonaba con su propia lucha. Eisen, sin saber por qué, sintió un impulso irrefrenable de acercarse. Se detuvo frente a ella, su corazón latiendo con una mezcla de curiosidad y compasión. En ese instante, el mundo a su alrededor se desvaneció. La multitud y el ruido se convirtieron en un fondo borroso, y todo lo que existía era él y ella. Sin pensarlo dos veces, sacó un par de sándwiches de su bolso y, después de un breve titubeo, le ofreció uno. Al hacerlo, notó la sorpresa en los ojos de Sofía, que reflejaban un destello de desconfianza y agradecimiento a la vez. Mientras ella aceptaba la comida, Eisen se sintió invadido por una mezcla de emociones. Por un lado, la culpa se instaló en su pecho, recordándole la vida de privilegio que había llevado, contrastando drásticamente con la lucha diaria de Sofía. Pero, por otro lado, había algo en la conexión instantánea entre ellos que lo fascinaba. Era como si, por un breve momento, sus mundos se hubieran entrelazado, ofreciendo un vislumbre de algo más significativo. Sofía, aunque acostumbrada a las miradas de desprecio, no pudo evitar sentir una extraña calidez hacia Eisen. La forma en que la miraba, como si realmente la viera, era un cambio refrescante en su rutina diaria. Sin embargo, la desconfianza era un compañero constante en su vida. La vida en la calle había enseñado a la joven a no confiar en los hombres, a proteger su corazón de aquellos que podrían lastimarla. Aún así, en su interior, surgió una chispa de curiosidad sobre este extraño que había decidido romper su burbuja de soledad. Las semanas pasaron y, a pesar de sus diferencias, Eisen y Sofía comenzaron a encontrarse regularmente. Cada encuentro era un pequeño alivio en sus días, un intercambio de sonrisas y miradas que hablaban más que las palabras. Eisen se convirtió en una presencia constante en su vida, un rayo de luz en medio de la oscuridad que la rodeaba. Con cada visita, él le traía comida, ropa y, lo más importante, un sentido de dignidad que había estado ausente en su vida. Sin embargo, a medida que su vínculo se fortalecía, Eisen se dio cuenta de que su interés por Sofía había evolucionado en algo más profundo. La admiraba no solo por su fuerza, sino también por su autenticidad en un mundo que a menudo se sentía superficial. Un día, mientras caminaban juntos por un parque, Eisen sintió el impulso de ayudarla de una manera más significativa.
Quería ofrecerle una salida de la vida que había conocido, la vida de incertidumbre y lucha. Se imaginó llevándola a un hotel, un lugar donde las comodidades y la seguridad la rodearían, un refugio del frío y la soledad de las calles. Sin embargo, a medida que pensaba en ello, una sombra de duda se cernió sobre él. ¿Realmente estaba listo para dar ese paso? ¿Y Sofía, aceptaría esa ayuda, o se sentiría aún más atrapada en un mundo que le era ajeno? Mientras tanto, Sofía enfrentaba sus propios dilemas. La idea de aceptar la ayuda de Isen la llenaba de miedo. Había aprendido a sobrevivir sin depender de nadie, y la perspectiva de cambiar su vida tan drásticamente la hacía dudar. Se preguntaba si sería capaz de adaptarse a un entorno completamente diferente, uno que había imaginado solo en sus sueños. La lucha entre su deseo de una vida mejor y su miedo a perder su independencia la mantenía despierta por las noches, cuestionando lo que realmente quería. A medida que los días se convertían en semanas, la conexión entre ellos se profundizaba. En cada encuentro, la tensión crecía. Isen se sentía cada vez más atraído por la belleza y la resiliencia de Sofía, mientras que ella se debatía entre su instinto de protegerse y el anhelo de abrir su corazón a alguien que parecía genuinamente interesado en su bienestar. En un mundo donde la compasión a menudo se confundía con la lástima, lo que sentían el uno por el otro desafiaba las convenciones. Finalmente, un día, Isen reunió el valor para hacer su propuesta. Con el corazón en la mano, le habló sobre la posibilidad de llevarla a un hotel, de ofrecerle un refugio temporal, un lugar donde pudiera descansar y recuperarse. La mirada de Sofía, al escuchar sus palabras, era un espejo de sus propios temores y esperanzas. La idea de dejar atrás la vida que conocía la asustaba, pero la posibilidad de un futuro mejor la atraía, como una flor que se inclina hacia la luz del sol. Aquel día, en medio del bullicio de la ciudad, sus destinos comenzaron a entrelazarse de una manera que ninguno de los dos podría haber anticipado. La vida de Isen, marcada por la soledad y el vacío, se estaba iluminando con la presencia de Sofía, mientras que ella, atrapada en su lucha diaria, vislumbraba un camino hacia algo que había creído inalcanzable. Pero el futuro, aunque prometedor, estaba lleno de incertidumbres y preguntas sin respuesta, dejando un rastro de tensión y expectativa en el aire, un preludio de lo que estaba por venir. Isen contemplaba la ciudad desde la ventana de su lujoso apartamento en Manhattan, sintiendo cómo la soledad lo envolvía a pesar de estar rodeado de lujo y éxito. Los rascacielos que se alzaban ante él parecían reflejar su propia vida, imponentes por fuera, vacíos por dentro. En su mente, las imágenes de las últimas semanas se repetían como un eco persistente. Desde que conoció a Sofía, una joven mendiga cuya vida era un constante desafío, algo en su interior había cambiado. Se sentía atraído hacia ella de una manera que nunca había experimentado antes. La vida de Sofía era un constante vaivén entre la lucha por la supervivencia y los momentos de incertidumbre. Había aprendido a desconfiar de las personas, especialmente de los que, como Isen, parecían tenerlo todo. Sin embargo, cuando él se acercó a ella por primera vez, ofreció comida en lugar de desprecio, algo en su mirada la hizo dudar. Era un hombre que, a pesar de su riqueza, se sentía perdido, y esa vulnerabilidad resonaba en ella. Pero a medida que pasaban los días, la conexión entre ellos se hacía más intensa, y con ello, el miedo de Sofía comenzaba a florecer. En su interior, la joven luchaba con un torbellino de emociones. La idea de entregarse a Isen la aterrorizaba. Había perdido tanto en su vida que ahora, ante la posibilidad de amar y ser amada, se sentía en una encrucijada. Sabía que su pasado la definía y que, en cualquier momento, las sombras de sus experiencias podrían volver para atormentarla. La soledad había sido su única compañera durante tanto tiempo que aceptar el amor parecía una traición a su propia historia. Por otro lado, Isen se encontraba en una encrucijada similar. A medida que sus sentimientos por Sofía se profundizaban, también lo hacía la presión de su familia. Su madre, una mujer poderosa y dominante, desaprobaba rotundamente la relación. Para ella, la clase social y el estatus eran factores innegociables,
y un romance con alguien de la calle era simplemente inaceptable. La vida de Isen, que siempre había estado marcada por las expectativas familiares y el deseo de complacer a su madre, ahora se encontraba en un tira y afloja entre el amor y la lealtad familiar. La noche caía y la lluvia comenzaba a caer con fuerza, creando un ambiente melancólico que parecía reflejar el estado de ánimo de ambos. Isen, decidido a confesar sus sentimientos, se dirigió hacia el hotel donde Sofía se hospedaba. Su corazón latía con fuerza, y en su mente, ensayaba las palabras que quería decirle. Pero al llegar y verla, algo en su interior lo detuvo. Ella estaba sentada en la cama, con la mirada perdida en la ventana, observando cómo las gotas de agua se deslizaban por el cristal. La imagen era desgarradora, y en ese momento, Isen comprendió que el amor no era solo un sentimiento, sino un compromiso que podía traer tanto alegría como dolor. Sofía, al sentir su presencia, se volvió hacia él. Aunque el calor de sus miradas se encontraba, una barrera invisible persistía entre ellos. Ella sabía que Isen estaba allí para hablarle de sus sentimientos, pero la idea de abrir su corazón le causaba pánico. Los recuerdos de su vida en la calle, de la traición y del abandono, la perseguían. No podía permitirse ser vulnerable, no podía arriesgarse a perderlo. Su mente luchaba entre el deseo de amar y el instinto de protegerse. Mientras la tormenta arremetía afuera, Isen se acercó a ella, su aliento entrecortado por la ansiedad. La tensión en el aire era palpable y, a pesar de que había tanto que decir, las palabras se atascaban en su garganta. La mirada de Sofía era un océano de emociones, y él podía ver el conflicto que la atormentaba. La lucha interna que enfrentaba era una batalla que él deseaba que ella pudiera ganar, pero no sabía cómo ayudarla. La lluvia continuaba cayendo sin piedad, como si el cielo reflejara las lágrimas que ella no podía derramar. Las horas pasaban, y la conversación que ambos necesitaban parecía estar en un limbo. Isen intentaba encontrar la manera de romper la muralla que separaba sus mundos, pero cada intento era recibido con un silencio ensordecedor. La distancia entre ellos se sentía como un abismo, y la presión de la vida de Isen fuera de aquella habitación lo empujaba hacia la desesperación. La noche avanzó, y en medio de la tormenta, un relámpago iluminó brevemente la habitación, revelando las sombras de ambos. En ese instante, Isen se dio cuenta de que no podía seguir esperando a que Sofía decidiera abrir su corazón. Tenía que ser valiente, tenía que arriesgarse. Se acercó un poco más, decidido a cruzar la línea que lo separaba. Con una voz suave, dejó salir las palabras que había estado guardando, palabras que representaban no solo su amor, sino también su voluntad de enfrentar cualquier obstáculo por ella. Mientras tanto, en su corazón, Sofía se debatía entre la esperanza y el miedo. Sentía que su mundo se desmoronaba, que cada momento que pasaba con Isen era un regalo y una maldición. El amor que él le ofrecía era puro, pero su miedo a ser herida la mantenía en un estado de resistencia. No quería ser una carga, ni un proyecto de redención para él. Se preguntaba si, al abrirse a sus sentimientos, corría el riesgo de perderlo todo, una vez más. Finalmente, en un momento de vulnerabilidad, algo dentro de Sofía se rompió. El amor que Isen le ofrecía era un faro en su oscuridad, y aunque temía lo que podría perder, también anhelaba lo que podría ganar. La tormenta afuera había comenzado a amainar, y con cada rayo de luz que se filtraba a través de la ventana, ella sintió que su corazón se abría un poco más. La conexión entre ellos era innegable, y en ese momento, rodeada por la calidez de su amor, decidió que estaba dispuesta a dejar atrás sus miedos, aunque solo fuera por un instante. El momento se tornó mágico, como si el tiempo se detuviera. En medio de la tormenta, el amor floreció, y ambos se encontraron en un espacio donde la vulnerabilidad se convirtió en fortaleza. La entrega de Sofía a sus sentimientos fue un acto de valentía, un paso adelante hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. En ese instante, Isen y Sofía no eran solo un millonario y una mendiga, eran dos almas que se encontraban, prontas para enfrentar o que o destino LHS reservase. Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Isen se sentó en su lujoso penthouse,
la vista del horizonte de Nueva York iluminado por las luces de la ciudad, pero su mente estaba lejos de ese espectáculo. En su interior, una tormenta de emociones lo consumía. La revelación del detective acerca del oscuro pasado de Sofía lo había dejado tambaleándose. Ella había sido traicionada y abandonada, su vida marcada por cicatrices que Eisen no había podido imaginar. A medida que los recuerdos de sus momentos juntos pasaban ante sus ojos, sentía una mezcla de amor y confusión. ¿Cómo podría seguir amándola después de enterarse de esos secretos? Pero, al mismo tiempo, se preguntaba si realmente podría dejarla ir. La necesidad de entender la historia de Sofía lo llevó a un estado de inquietud. El detective había mencionado una vida de soledad y sufrimiento, un ciclo de traición que había dejado a Sofía con profundas heridas emocionales. Eisen recordaba la forma en que ella había hablado de su pasado, pero nunca había imaginado que las sombras fueran tan profundas. Se sintió atormentado por la idea de que ella había confiado en él, compartiendo fragmentos de su vida, mientras él se encontraba al borde de un abismo de incertidumbre. La imagen de Sofía, su risa, su forma de mirar el mundo, se mezclaba con la nueva información que lo había golpeado como una ola fría. Mientras tanto, en las calles de la ciudad, Sofía se sentía cada vez más acosada por la presión que sentía sobre sus hombros. La incertidumbre de su futuro y la sensación de estar constantemente observada la envolvían como una niebla densa. Había sentido que su vida con Eisen había comenzado a tomar un rumbo diferente, uno que prometía esperanza y amor. Sin embargo, la revelación de que estaba siendo vigilada hizo que su corazón se detuviera. La traición que percibía en el aire era insoportable. Aquel hombre que había comenzado a convertirse en su refugio ahora parecía parte de un juego del que no quería ser parte. Sofía caminó por las calles, sus pies la guiaron a un lugar que conocía bien, un pequeño parque donde solía pasar las noches. El frío se filtraba por su abrigo, pero no era solo el clima lo que la hacía sentir helada. Era la soledad que la acosaba, la idea de que Eisen podría no quererla más. Recordó sus momentos juntos, el brillo en sus ojos cuando la miraba, y el amor que había comenzado a florecer entre ellos. Pero esos pensamientos eran ahora un lujo que no podía permitirse. La decisión de huir comenzó a tomar forma en su mente, como una solución a su angustia, a su miedo. Mientras tanto, Eisen decidió que necesitaba actuar. No podía permitir que la paranoia y el miedo se interpusieran entre él y Sofía. Sin embargo, a medida que buscaba respuestas, la desesperación crecía en su interior. Llamó a algunos contactos amistosos, tratando de juntar piezas de un rompecabezas que parecía cada vez más confuso. La idea de perderla le generaba un dolor que nunca había experimentado antes. Se dio cuenta de que su amor por ella no se basaba solo en una atracción física o una conexión emocional, era una parte de él que había estado ausente durante tanto tiempo, algo que lo completaba. Las horas se convirtieron en días, y la ausencia de Sofía se convertía en una sombra que lo seguía. Caminar por los pasillos de su apartamento se hizo extenuante, las paredes, antes llenas de risas y promesas, ahora parecían cerrarse sobre él. La soledad que había sentido durante años se intensificó, y la idea de que ella pudiera estar sufriendo lo mantenía despierto por las noches. Ya no se trataba solo de su felicidad, se trataba de la vida que llevaban juntos, una vida que había comenzado a tomar forma y que ahora se tambaleaba al borde del abismo. Sofía, por su parte, había tomado una decisión impulsiva. La idea de dejar todo atrás, de huir de un amor que la hacía sentir vulnerable, comenzó a parecerle la única salida. La mañana que decidió irse, el sol brillaba con un brillo que contrastaba con su estado de ánimo gris. Caminó con determinación, dejando atrás el hotel donde había experimentado momentos de alegría y ternura. Cada paso que daba la alejaba de Eisen, pero a cada paso, su corazón se sentía más pesado. ¿Era realmente la decisión correcta? La duda la asaltaba, pero la necesidad de protegerse y protegerlo de su pasado era más fuerte. Eisen, al darse cuenta de que la estaba perdiendo, decidió que no podía esperar más. La angustia lo llevó a recorrer las calles que habían sido testigos de sus encuentros, buscando cualquier pista que pudiera llevarlo a ella.
La ciudad, que antes parecía un lugar lleno de posibilidades, ahora se sentía como un laberinto de desolación. A cada esquina que giraba, la esperanza se desvanecía un poco más. Sin embargo, había algo dentro de él que se negaba a rendirse. El amor que sentía no era solo por la mujer que había conocido, sino por la vida que habían comenzado a construir juntos, por el futuro que había imaginado. Las horas se transformaron en días de búsqueda, y la ansiedad lo consumía. Isen visitó refugios, consultó con personas que conocían las calles, incluso preguntó a extraños si habían visto a una joven de cabello oscuro y ojos llenos de vida. La desesperación lo empujaba a buscar en cada rincón, como si su amor pudiera iluminar la oscuridad que lo envolvía. En su mente, la imagen de Sofía se mantenía viva, una chispa que se negaba a extinguirse, y eso lo impulsaba a seguir adelante. Finalmente, después de días de incertidumbre, escuchó rumores sobre una mujer que se parecía a Sofía en un refugio para mujeres en un barrio alejado. El corazón de Isen se aceleró al escuchar esas palabras. Sin dudarlo, se dirigió al lugar, esperando que la esperanza que había mantenido viva no fuera en vano. El refugio era un edificio antiguo, lleno de historias de mujeres que habían enfrentado adversidades similares, y al entrar, el ambiente era pesado con una mezcla de esperanza y desilusión. La búsqueda de Isen lo llevó a recorrer los pasillos del refugio, preguntando a cada persona que encontraba si había visto a Sofía. Su corazón palpitaba con fuerza mientras se acercaba a la sala común, un espacio donde mujeres de diferentes orígenes compartían sus historias y luchas. Allí, en medio del murmullo de voces, vio una figura que lo hizo detenerse en seco. Era ella. Aunque su rostro estaba marcado por la tristeza y la incertidumbre, sus ojos aún brillaban con la luz que había cautivado a Isen desde el primer momento. Sofía lo vio y, en un instante, el mundo a su alrededor desapareció. No había palabras que pudieran expresar la mezcla de emociones que sentían en ese momento. La alegría y el alivio inundaron el espacio entre ellos, mientras el resto del mundo se desvanecía. Pero en el fondo, ambos sabían que el camino por delante no sería fácil. La vida nunca había sido justa para ellos, y los desafíos seguían acechando. Sin embargo, en ese instante, rodeados por la calidez de su amor, se dieron cuenta de que podían enfrentar cualquier adversidad juntos. Con la esperanza de que su amor pudiera superar incluso las sombras más oscuras de sus pasados. Isen vagaba por las calles de Nueva York, con su mente llena de pensamientos oscuros y su corazón apesadumbrado. Había pasado días enteros buscando a Sofía, recorriendo los rincones más oscuros de la ciudad, pero la desesperación comenzaba a apoderarse de él. Se sentía atrapado entre el amor que sentía por ella y la presión de su familia, que no podía entender la magnitud de sus sentimientos. En esos momentos de soledad, cada esquina le recordaba su sonrisa, cada sombra le traía a la mente su risa, y cada murmuro del viento parecía llevar su nombre. La incertidumbre lo consumía, pero no podía rendirse. Sabía que debía encontrarla. Finalmente, un día, después de horas de búsqueda en un refugio para mujeres, sus ojos se encontraron. Allí estaba ella, sentada en una esquina, con la mirada perdida, como si estuviera atrapada en sus propios pensamientos oscuros. Su rostro, una mezcla de fragilidad y fortaleza, era un reflejo de todo lo que había enfrentado. Isen sintió que su corazón se encogía al verla tan vulnerable. No era la Sofía que había conocido, llena de vida y esperanza. La vida en la calle había dejado huellas profundas en su ser, y él estaba decidido a ayudarla a sanar. Cuando se acercó, ella levantó la vista, y en sus ojos vio un destello de reconocimiento, pero también miedo. Era un miedo palpable, como si temiera que su presencia fuera solo una ilusión, una burla de la esperanza. Isen se agachó frente a ella, buscando su mirada, intentando transmitirle que estaba allí por ella. Pero las palabras parecían escapar de su boca, incapaces de expresar la profundidad de su amor y su desconsuelo por lo que había pasado. En ese instante, lo que más deseaba era que pudiera sentir su sinceridad, que pudiera comprender que su amor no había flaqueado, a pesar de la distancia y los obstáculos. La conversación entre ellos fue silenciosa,
llena de miradas que hablaban más que 1000 palabras. Isen notó cómo Sofía se encogía al hablar, como si cada palabra fuera un peso que la aplastaba. Ella le contó sobre las noches en el refugio, sobre las mujeres que compartían su dolor y su lucha. Su voz temblaba, pero había una determinación en ella que Isen admiraba. Él entendía que no podía forzarla a confiar en él nuevamente, que cada paso hacia la reconstrucción de su relación debía ser tomado con cuidado y respeto. Mientras se sentaban juntos, Isen tomó su mano, sintiendo la suavidad de su piel y la frialdad que revelaba su estado emocional. Aquella conexión, aunque frágil, era real. Ella lo miró a los ojos, y en ese intercambio de miradas, se dio cuenta de que, a pesar de todo, el amor seguía vivo entre ellos. Era un amor que había sido puesto a prueba, pero que, de alguna manera, había sobrevivido. Sin embargo, el temor de Sofía era evidente. Él podía ver en su expresión que aún no estaba lista para abrirse completamente, para dejar que él entrara de nuevo en su vida. Isen, sintiendo la tensión en el aire, decidió que debían hablar sobre el futuro, sobre lo que significaba ser padres. La idea de un niño, de una nueva vida, era emocionante y aterradora al mismo tiempo. Sofía, aún asustada por la imprevisibilidad de su situación, expresó su temor de que el hijo que llevaba en su vientre creciera en un ambiente hostil. Aquella declaración resonó en Isen como un eco, un recordatorio de que el mundo en el que vivían era cruel y que la lucha por su amor no sería fácil. Pero también sabía que el amor podía ser un refugio, un lugar donde construir un hogar, y no un campo de batalla. Mientras hablaban, Isen recordó todas las veces que había sentido la presión de su familia sobre sus hombros, las expectativas que se habían depositado en él desde que era un niño. Ahora, sentía que su amor por Sofía era más fuerte que cualquier otro lazo que intentara atarlo a su antigua vida. Tenía que encontrar la manera de demostrarle que podían enfrentar cualquier desafío juntos. La decisión de luchar por su familia se convertía en un mantra en su mente, un grito de guerra que resonaba con cada latido de su corazón. Con el tiempo, la conversación se tornó más profunda, hablando sobre sus sueños y esperanzas. A medida que compartían sus pensamientos, una chispa de confianza comenzó a encenderse en el corazón de Sofía. Ella le confesó sus miedos, sus dudas sobre su capacidad de ser una buena madre, y Isen, con cada palabra, le ofrecía su apoyo incondicional. Sabía que no había respuestas fáciles, pero lo que sí había era un compromiso de estar presente, de ser un compañero en la batalla que se avecinaba. La conexión entre ellos se iba restableciendo lentamente, como si cada palabra dicho y cada mirada compartida fueran ladrillos para reconstruir el puente que había sido destruido. Como un símbolo de su renacimiento, Isen decidió que debían encontrar un lugar donde pudieran comenzar de nuevo, lejos del ruido y la presión de sus vidas anteriores. Un lugar donde pudieran criar a su hijo en paz, rodeados de amor y comprensión. La idea de construir una familia juntos se convirtió en su faro, guiándolos a través de la tormenta. Aunque la incertidumbre seguía acechando, había una nueva determinación en Sofía. Ella comenzó a imaginar un futuro, uno donde su hijo sería amado y protegido. Isen, por su parte, se comprometió a hacer todo lo posible para crear un ambiente seguro, un refugio donde pudieran soñar sin miedo. La realidad del mundo exterior parecía distante en esos momentos, como si todo lo que importaba era el ahora, su conexión, y el futuro que estaban empezando a esbozar juntos. Sin embargo, la sombra de la madre de Isen seguía acechando. A pesar de su renovada esperanza, la presión externa no se desvanecía. Sabía que la interferencia de su madre sería un desafío constante, un recordatorio de que su amor estaba destinado a ser juzgado por aquellos que no podían entender su vínculo. Pero, por primera vez, Isen se sintió preparado para enfrentarlo. El amor que sentía por Sofía había cambiado su perspectiva, había iluminado un camino que antes parecía oscuro e incierto. Mientras Isen y Sofía se abrazaban en aquel refugio, el mundo exterior continuaba girando. Eran conscientes de que la lucha apenas comenzaba, pero juntos estaban dispuestos a enfrentarse a lo que viniera. El amor era su arma, y la esperanza su escudo.
Sabían que lo que tenían era valioso, y estaban decididos a protegerlo a toda costa. Isen se encontraba en una encrucijada emocional, la tensión en el aire era palpable. La confrontación con su madre había sido inevitable, pero nunca había imaginado que se tornaría en un momento tan revelador. Ella, con su aire de desprecio y desdén, había intentado convencerlo de que su relación con Sofía era un error. Sin embargo, a medida que las palabras de Isen resonaban en la habitación, el peso de su amor por Sofía se hacía más fuerte. La lujosa sala de estar de su madre, adornada con obras de arte y muebles elegantes, parecía un laberinto de recuerdos que lo mantenían prisionero. Las paredes, impregnadas de historias familiares de grandeza y estatus, se tornaron opresivas cuando Isen comenzó a hablar. Su voz temblaba con la mezcla de rabia y determinación. Nunca había alzado la voz de esa manera frente a ella, pero el amor que sentía por Sofía y el futuro que deseaba construir con ella le daba valor. «Ella es la mujer que amo», exclamó Isen, mirando a su madre a los ojos, desafiando la frialdad que siempre había definido su relación. Su madre, sorprendida por la fuerza de su hijo, titubeó un momento, pero rápidamente recobró la compostura, dispuesta a seguir luchando por su visión de lo que debía ser la vida de Isen. La tensión en la habitación era casi eléctrica. Isen podía sentir su corazón latiendo con fuerza, cada golpe resonando como un tambor, marcando el ritmo del cambio que estaba a punto de ocurrir. La mirada de su madre, mezcla de incredulidad y desdén, lo empujó a seguir adelante. «No te das cuenta de lo que le estás haciendo a tu futuro. Esa mujer no es para ti», insistió, pero él no se dejó intimidar. «¿Y qué sabes tú de lo que es el futuro?», preguntó. Los recuerdos de la vida que su madre había llevado antes de convertirse en la matriarca de una familia adinerada empezaron a aflorar en su mente. Era un pasado que siempre había sentido como una sombra, un secreto oculto que deformaba su relación. La mirada de su madre cambió, y por un instante, Isen pudo ver una grieta en su fachada de acero. Fue en ese momento de vulnerabilidad que la verdad salió a la luz. En un giro sorprendente, ella reveló que también había crecido en la pobreza, que había vivido momentos de abandono y desesperación antes de decidir dejar todo atrás. Era un camino que había tomado para garantizar su propia supervivencia y la de su familia, pero a costa de aquellos que había dejado atrás. La revelación resonó en Isen como un eco desgarrador. Se sintió traicionado y al mismo tiempo, comprendido. La historia de su madre, por más dolorosa que fuera, le daba una nueva perspectiva. Ella había abandonado su pasado para vivir en el lujo, pero el precio que había pagado por esa elección era la desconexión con su esencia, con lo que realmente importaba. «¿Y ahora qué, quieres que yo haga lo mismo?», preguntó Isen, su voz firme, pero llena de una tristeza que no podía ocultar. La madre de Isen, visiblemente afectada, se encontró en una posición defensiva. «No quiero que sufras, hijo. No quiero que tu vida se arruine por una ilusión». Sin embargo, la mirada de Isen se había vuelto inquebrantable. La decisión ya había sido tomada en su corazón. Había experimentado el amor verdadero con Sofía, un amor que no conocía límites, que no se definía por la riqueza o el estatus. Era un amor que había florecido en medio de la adversidad, y no iba a dejar que nada, ni siquiera su madre, lo destruyera. Con esa convicción, Isen se dio cuenta de que debía cortar esos lazos que lo mantenían atado a un pasado que no le pertenecía. Su madre había tomado decisiones que la habían llevado a vivir en la opulencia, pero ella había perdido el contacto con lo que realmente significaba ser humano. «Voy a seguir a mi corazón», declaró, sintiendo como un peso se levantaba de sus hombros. «No viviré con miedo ni con vergüenza por amar a Sofía. Ella es mi elección, mi futuro». La confrontación terminó, pero la decisión de Isen había dejado una marca indeleble en su vida. La mirada de su madre se tornó fría y distante, y en el fondo de su ser, sabía que había cruzado una línea que no podría ser deshecha. Isen se sintió liberado pero también lleno de incertidumbre. Había tomado una decisión que cambiaría el rumbo de su vida, una decisión que implicaba seguir adelante a pesar de las consecuencias. Con el corazón palpitando de emoción y temor, se dirigió hacia Sofía,
decidido a construir una vida juntos, a formar una familia que se basara en el amor y la aceptación. Al llegar al pequeño apartamento que compartían, sintió que cada paso lo acercaba más a su destino. La luz del atardecer llenaba la habitación, creando un ambiente cálido y acogedor que contrasta con la frialdad del mundo exterior. Sofía estaba sentada en el viejo sofá, mirando por la ventana, su expresión era pensativa y melancólica. Al ver a Isen entrar, su rostro iluminó como si el sol hubiera atravesado las nubes. Era un recordatorio de que, a pesar de todo lo que habían enfrentado, el amor seguía siendo su refugio. Sin decir una palabra, Isen se acercó y tomó la mano de Sofía entre las suyas. En ese gesto simple, ambos sintieron la conexión que los unía más allá de las adversidades. Era un símbolo de su compromiso, una promesa de que, juntos, enfrentarían todos los desafíos que la vida les presentara. El futuro era incierto, pero el amor que compartían era inquebrantable. Mientras sus manos se entrelazaban, una sensación de paz invadió sus corazones. Sabían que el camino por delante no sería fácil, pero estaban dispuestos a afrontarlo juntos. La luz del atardecer se convirtió en un símbolo de esperanza, iluminando su camino hacia un nuevo comienzo. En ese instante, ambos comprendieron que el amor verdadero era la fuerza más poderosa que podían encontrar, capaz de superar cualquier obstáculo. Así, en la calidez de su hogar, con la promesa de un futuro juntos, Isen y Sofía se prepararon para enfrentar lo que viniera, sabiendo que el amor que compartían era su mayor tesoro.